Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este episodio tenemos a Edu de Juegos de Avatar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar por aquí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de juegos de mesa y tecnología, que esto es un tema que llevaba mucho tiempo buscando y Edu me va a ayudar en este episodio. ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Porque claro, juegos de mesa y tecnología, ¿qué hay? ¿No? Es decir, la gente pensará, bueno, pues el típico parchís, ¿no? De toda la vida. Bueno, pues sorprendentemente, si la gente que está sobre todo metida en el tema de juegos de mesa, sabrá que hoy en día se mete mucha tecnología. Estamos hablando de que hay algunos juegos de mesa donde, digamos, se meten apps, por ejemplo, que eso es lo que vamos a hablar. También incluso, seguramente alguno lo habrá hecho de, oye, este juego, ¿cómo va? En vez de leerse las instrucciones me voy a poner a ver un tutorial, ¿no? Que esto nos ha pasado mucho también. Digamos también un poco ahora también con la inteligencia artificial, que ahora incluso eso lo ha acelerado, ¿no? El tema de rol, que también es un juego que, digamos, ha avanzado mucho con esto, con el tema de la IA. Y eso es un poco lo que vamos a comentar en este episodio. Así que, como siempre, Edu, preséntate para la gente que no te conozca. Muy bien, pues bueno, realmente me presenta prácticamente mi pequeño, modesto canal de YouTube de los juegos de Avatar, porque ahí en la entrada, en la introducción, digo básicamente mis dos principales aficiones. Uno es la tecnología y otro es los juegos de mesa, donde realmente al canal de YouTube de los juegos de mesa, ¿no? Estoy llevando pues parte de mi otra afición, que es la tecnología. Yo me dedico profesionalmente al mundo tecnológico, concretamente a la consultoría informática, y bueno, pues siempre ha sido un poco mi pasión, ¿no? Y con el auge de los juegos de mesa, aunque es verdad que llevo jugando años y años, más de 20 años, sin duda, pues nada, me decidí a formar un poco esta pequeña andadura del canal de YouTube hace año y medio. Y nada, intentando mezclar ahora también con temas de inteligencia artificial, con este auge, con esta tendencia, pues pequeñas cositas que me sirven a mí también para aprender. Al fin y al cabo, soy un poco mente inquieta y el canal de YouTube, más allá de que me vino bien el crearlo para despejar la mente, también para aprender cosas nuevas, desde edición de vídeo, modelado 3D, bueno, un montón de cosas, ¿no? Al final es una pequeña afición que tira también de mí en aprender cosas nuevas y compartir un hobby que me apasiona, vaya. Bueno, yo voy a dejar el canal por ahí abajo, por si queréis echar un ojo y si sois aficionados. Yo conozco un montón de gente de juegos de mesa, así que siempre cuando eso meteré yo la conversación de, oye, pues yo he hablado con alguien de tecnología y juegos de mesa. Entonces, con esto del juego de mesa, además, ya digo, además si tú dices que llevas tiempo con esto, a mí una cosa que me sorprende es que, digamos, vamos a decir, desde el clásico parchís, ¿no? El juego de la oca, etcétera, ¿no? Digamos, siempre han sido tableros, el ajedrez como tal. Bueno, el ajedrez no sé si se considera un juego de mesa ahora mismo. Sí. Técnicamente no. El tema está en que, digamos, a lo largo de la historia ha ido como evolucionando mucho. Es decir, un juego de mesa de ahora, pues no es lo mismo de hace unos años. Pero incluso yo recuerdo, ¿vale? Esto seguramente tú me lo dirás mejor. Yo recuerdo que ya incluso hace años ya intentaban meter tecnología. Claro, estamos hablando de, por ejemplo, seguramente si hay aquí alguien de otra quinta se acordará, es de algunos juegos o juegos de mesa te venían con un VHS que tú tenías que ponerlo, incluso con DVDs también lo he Con visto. DVDs. Por Sí. ejemplo, ¿cómo se llama? Atmosphere, creo que se llamaba uno Sí, muy mítico ahí. había unos, bueno, había varios, ¿no? Pero el tema está en que ya ahí ya estaban trasteando, ¿no? Es decir, poner un DVD, yo creo que con el Party, que lo hicieron una vez, que Sí, por había ejemplo te iban uno. poniendo preguntas, cosas así, ¿no? Sí, había uno también basado en películas que a mí me gustaba mucho, lo tenía como juego de tablero que venía un DVD, como tú dices, Sí. que era el Scenit, que era de extractos de películas Claro, te y ponía el un tablero. extracto y luego te ponía la pregunta o algo así. Exacto. O sea, como que para darte contexto. Claro, hoy en día, por ejemplo, eso se haría seguramente con una aplicación
Sí, O sin te duda. pondrían, no sé, o porque no sé cómo sería ahora mismo, pero bueno, se lo podían poner de muchas formas, claro, pero imagínate que antes dijeran, oye, vamos a poner un VHS, Mm, que ya huele el VHS, o con DVD, ya te digo, con DVD no me sí, acuerdo, sí, de ponerlo y de eso que te van preguntando, ¿no? Te pone pregunta aleatoria, pum, y te ponía. O totalmente. incluso, ya no hablo solo de, digamos, algo visual, sino los cacharritos que te vienen a veces, ¿no? Que a veces son también muy tecnológicos, ¿no? Los gadgets que puedan Exacto, venir los gadgets, es con decir, el que juego. lo que se inventa, que muchas veces son más mecánicos, pero oye, siempre tienen un algo. Es decir, ahora mismo, no lo sé si, pero oye, seguramente se hace. El tema del relojito, por Ujú. ejemplo, o sea, el típico relojito de arena, que yo creo que lo hemos visto todos. ¿Hoy en Sí. día sigue siendo relojito de arena o hay alguna forma más moderna? No lo Pues no sé, hay que una se me ha ocurrido respuesta locamente, ¿eh? única. No hay una respuesta única. O la respuesta es, a ver, fundamentada seguramente en temas económicos. Hay juegos muy económicos que viene Mm. con. Bueno, también es verdad, Sí, es que más barato que eso, también es claro, verdad. si el juego También es necesita verdad. un temporizador y solamente eso, en producción, en costes, seguramente sea Hombre, un mucho mejor temporizador, eso. un algo así, un pulsadorcito, un algo, o sea, algo de ese Exacto, rollo, seguro. exacto. Yo tengo hijos y sigo teniendo juegos con ellos que jugamos y viene su pulsador y sus cositas, ¿no? Y luego, pues hay juegos donde la producción es mayor, donde la inversión también es mayor, donde el precio es Mm, mayor y donde, bueno, puede venir pues otro tipo de tecnología asociadas, sin mm. duda, sin duda. Por eso que digo, que eso es realmente al final es todo lo que le vayan metiendo, claro. Luego también, que eso luego lo hablaremos también, es el tema de las apps, que yo creo que hoy en día está bien usado, pero claro, es decir, tiene que ser para un público muy concreto, es decir, si es alguien, Mm. personas mayores en principio, o sea, bueno, mayores, no lo sé, según la edad, pues claro, puede costar más o menos, porque a lo mejor no están tan acostumbradas, ¿no? Pero claro, eso es importante luego también, que ya digo, lo hablaremos después, el tema de cómo meten apps, por ejemplo. A mí incluso, ahora mismo no sabría decirte si hay alguna con apps, no sé si alguna a ti te suena. O sea, el rollo de Sí, pones un QR y te sí, sí, salta. sí. Que- Tengo Sí, varias ¿no? de ahí, sí, sí. Ahora Hombre, sí que eso curioso es también, quieras o no. Lo malo es como pase cualquier cosa y se te joda la aplicación, se te va la mierda del juego también. Pero bueno, Claro, muchos tienen este pequeño miedo, ¿no? De, oye, y cuando la tecnología avance y ya los APKs de una app, sí, pues ya no sean válidos, ¿qué pasará? ¿Qué haré con el resto del juego? ¿Ya no funcionará? Cosa que ha pasado en el mundo tecnológico toda la vida, ¿no? Cuando ahora tenemos emuladores de consolas que ya no claro. existen o de ordenadores que ya no existen, pero la tecnología ha reconvertido eso Mm. para poder seguir usándose, ¿no? Pero la duda es lógica. Mm. No, además que es curioso porque es eso lo que tú dices, que el día de mañana es como lo del VHS, eso no lo pensaba. Y ahora coge a cualquiera a ponerse a jugar con un VHS, claro, es complicado. Pero bueno, eso luego lo hablaremos, el tema de las apps. Vale, un tema que yo quería hablar también, que esto lo hemos comentado así muy rápidamente, es el tema de los videotutoriales, ¿no? Ujú. Que esto creo que lo hemos hecho todo, yo lo he hecho, tienes un juego nuevo, tienes las instrucciones, que por cierto las instrucciones se las curran muchísimo, es decir, con su diseño, todo colorines, según el juego también, pero claro, hay veces que las prisas, claro, porque yo creo que todo lo hemos hecho y es básicamente, oye, ¿cómo va esto? Y tienes, oye, no tengo tiempo de leer esto, voy a decir que alguien me lo explique, ¿no? Que esto normalmente suele ser, pues eso, ¿no? Te ponen como una cámara así hacia arriba y básicamente es el jueguecito y te hacen como explicaciones, que a lo mejor, no sé, suelen ser 10, 15 minutos como mucho, o sea, algo rápido. O No lo más, sé. o más. O Depende más, del bueno, juego. según el Yo juego, ¿eh? Que hay en mi juegos canal tengo tutoriales de 40 minutos solo de un 40 minutos, juego. ¿eh? Dice, Sí, sí, sí. dice, espera, bueno, chicos, nos jugamos otro día. luego Sí, sí, jugamos. sí. Es que realmente, Fernando, el tema de los juegos de mesa, donde estamos ahora, Mm, dista mucho de hace 30 años. Antes hablabas de parchís, de ajedrez, juegos plenamente vigentes y con su público, sin duda. A mí me parece muy curioso cuando hablas con alguien, le preguntas por la afición de los juegos de mesa y el que cree que está un poquito al día, aunque no lo esté tanto, con mm, toda su buena intención te dice, sí, sí, yo he jugado a Catán o a mm. Carcassonne,
por poner Catán, ¿no? Sí. Catán es un juego muy famoso que lo petó en su día, ¿no? Pero es un juego que salió en 1995, hace 30 años, y se sigue considerando dentro de juegos modernos. Pues realmente Catán, un tutorial de los que tú estabas diciendo, en unos pocos minutos se puede explicar, pero la curva de aprendizaje de juegos que son realmente profundos, con temáticas profundas, con mecánicas profundas. Hay juegos cuyas partidas duran 3, 4, Sí, sí. 5 horas, ¿no? Entonces, claro, toda esa modernización del sector, salvo que estés dentro, que es un nicho que está creciendo, pero es un nicho residual, nada comparado con, por ejemplo, el nicho de los videojuegos. Es un nicho mucho más amplio en YouTube y en todos los lados, Claro, pero ¿no? ahí tienes tutoriales también, es decir, Claro, claro, ahí lo claro, pueden claro. integrar como tal, ¿no? Claro, Incluso tienes un gameplay ahí que puedes ver, que es el tutorial como tal, digamos, claro. para Pero cosas más es avanzadas. lógico que el que no tiene esa afición, pues tampoco tiene ese conocimiento, de la misma manera que yo no tengo conocimiento de tantísimas cosas, ¿no? Y cuando entra en una tienda de juegos especializada, una tienda de juegos de mesa, y ve estanterías y Sí, estanterías sí. y ve, pues, Yo me quedo loco, cada vez que entro bueno, en una pues tienda de esas, Digo, es un joder. mundo, es un Digo, mundo. yo pensaba que era cuatro cosas, tío. Claro, y luego, pues claro, hay mucha gente que dice, sí, sí, yo he jugado a Catán, que es un Sí, juego, pero pues, ¿cuál la versión? ¿Qué versión? Y claro, claro, y ya claro, empiezas a ver, no, yo he jugado al Catán de los Simpsons, digo, pues, claro, ¿sabes? Hay 10.000 versiones, ¿sabes? pero fíjate, estamos en 2025, es que han pasado 30 años de ese juego que en su momento se consideraba moderno y que para muchos lo es, ¿no? Pero han pasado 30 años, el sector ha evolucionado muchísimo y luego ya, obviamente, la tecnología que acompaña al sector, claro. Otra cosa que también veo interesante, que esto lo he visto yo en algún juego así más o menos conocidillo, es el tema de los kit, no sé si se dice bien, kit starter, ¿no? Los Kickstarter, sí. Porque claro, antiguamente, ya no sé cómo sería esto, pero entiendo que era más a nivel de empresa, ¿no? Es decir, las empresas grandes eran las que hacían juegos, por ejemplo. Yo me acuerdo de Alquimicefa, que por cierto yo estuve trabajando en la compañía, digamos, no del Quimicefa, sino que pertenecía al Quimicefa, o sea, al Quimicefa, el Cefa Toys, básicamente. Y claro, eso eran empresas grandes, ¿no? Hoy en día, digamos que tú te puedes reunir con, entiendo que una serie de personas, ¿no? Es decir, con un número de personas y decir, oye, pues necesitamos financiación, ¿no? Yo qué sé, necesitamos 10.000, 20.000 euros, no lo sé, a lo mejor es poco para un juego de mesa. Y básicamente, pues eso, ¿no? Si nos ayudas, pues te damos un juego y te damos un DLC, ¿no? Que esto también está muy de moda en los juegos de mesa, que eso es para abrir luego otro melón, ¿eh? Pero de momento lo dejamos ahí. Entonces, ¿tú crees que este tipo de páginas, digamos, ha ayudado a los juegos de mesa? Es decir, ¿podríamos haber no conocido juegos de mesa si no fuera sido por, Eso digamos, sin este duda. tipo de comunidades? Eso sin duda, eso sin duda. A ver, el tema de los juegos de mesa que lleguen en retail, impulsados por directamente editoriales, eso sigue siendo posible. Pero es verdad que muchas editoriales ahora utilizan campañas de crowdfunding o plataformas, mejor dicho, de crowdfunding, como es Kickstarter, como es GameFound, para realmente, pues, hacer ese mecenazgo y sacar proyectos adelante. Proyectos que incluso suelen ser, en muchos casos, grandes en esas plataformas. Hay otras como Berkami para proyectos también, a lo mejor, un poquito menores de producción, de coste, pero las más famosas son GameFound en la actualidad y Kickstarter y, en menor medida, también Berkami, ¿no? Pero gracias a esas campañas de recaudación de fondos, donde estamos también en que la industria, en los materiales, la distribución, el transporte, todo está exponencialmente, ha crecido en términos económicos, es más caro. Entonces, para sacar ciertos proyectos, como dices tú, ha sido necesario eso. Es más, grandes compañías están utilizando actualmente casi estas campañas de crowdfunding como preventas propios de los juegos, porque luego tampoco hay ya una excesiva diferencia de costes entre cuando sale en retail a cuando lo financias como backer de una campaña de crowdfunding. Porque realmente todos los precios se han elevado en general, en la vida, en Sí, todo, ¿no? todo. Entonces últimamente
casi los crowdfundings, más allá de apoyar un proyecto, una idea, como es el concepto inicial de estas plataformas, pues muchas veces es sacar un proyecto adelante, utilizarlo en el ámbito de los juegos de mesa como una precompra. Y sí, sin duda, sin estas campañas seguramente proyectos ambiciosos que pueden conllevar tanto riesgo, pues no hubieran salido adelante seguramente. ¿Conoces alguno así de ejemplo? Que digas, gracias a un Kickstarter o algún tipo de esta plataforma salió adelante. Bueno, conozco varios, yo me he metido en varios, de los últimos que me he podido meter es uno que se llama Nemesis Retaliation, que es el tercero de una trilogía cuya palabra Nemesis, cuyo título realmente guarda la temática del juego, que es basarse en la película de Alien, ¿no? En la saga de Alien, pero sin licencia y por tanto no puedes Claro. llamarlo Alien. Pero son juegos de una gran producción, de una compañía que es Awoken Realms, muy famosa en el mundo, creo que era polaca, y cuyos productos básicamente los saca a través de crowdfunding, pero son productazos y con un éxito y con una calidad y con una fama muy grande dentro del sector de los juegos de mesa, ¿no? Y que en cuestión de comenzar la campaña, en pocos minutos recaudan miles o millones de dólares y sale adelante, ¿no? Claro, Entonces, al final entiendo que eso luego ya también es mucho de comunidad. Pues decir, sí. digamos que si has sacado ya un juego, ostras, pues mira, estos son de los. Es como los videojuegos, ¿no? De los creadores de, ¿no? Y sacan otro juego, ¿no? Que eso también suele pasar. Porque claro, luego, lo que tú decías también, el tema de la distribución, luego también pues tú puedes poner una página web, por ejemplo, y que ahí te lo vayan comprando, ¿no? Es decir, no es como, yo creo que no es tan como hoy en día, porque antes tenías que mandar como, entiendo que a muchas, no sé, a muchas jugueterías, que es donde estaban antes, ahora incluso hay sitios especializados. Claro. Entonces, claro, es decir, a nivel de distribución también ha mejorado en ese sentido, por lo menos a más nivel indie, ¿no? Diría yo. Sí, y luego, bueno, que obviamente también a nivel de redes sociales todo también ha evolucionado. Yo realmente, fíjate, desde el canal de mío he participado en ayudar a reseñar un proyecto que está ahora mismo en GameFound, que se llama Rise of Myths Cthulhu, de una empresa española que se llama Synergy Games. Y he participado pues me mandaron una copia que luego iba a pasar por otros reseñadores, realicé una partida, grabé una partida en mi canal, realicé un vídeo también de primeras impresiones, eso pues también a ellos les da visibilidad dentro de la comunidad, pero luego ha cambiado mucho, realmente es casi como un videojuego, tienen su tráiler, tienen... pues todos los componentes a desbloquear, los stretch goals. Sí, es una pasada la campaña de marketing que hay detrás porque estas plataformas lo permiten y porque realmente si no lo haces no te estás distinguiendo. Es que tienes que mostrar. Es que hoy Sí. y más en lo que estamos ahora, porque antes era, pues vas a la juguetería, dices, a ver, ¿qué juego? Ah, mira, este es tal, claro, y ya está. Pero es que hoy en día te puedes informar de tantas veces que puedes ver un vídeo, puedes ver las redes sociales, puedes ver reseñas. Yo qué sé, en Amazon, por ejemplo. Ostras, pues está muy bien porque él juega con mi primo. Yo qué sé, hay mil formas. O sea, es que antes era todo muy, digamos, lineal, ¿no? De voy a la juguetería, lo compro y ya está. Pero es que hoy en día, claro, tienes tantas formas y te puedes publicitar tanto. Es un mercado amplio ya. Claro. Exacto. Que no es comparativamente con otros es menor, pero nada que ver con hace años, claro. Y con el tema de los juegos de mesa que usan app, que bueno, ya hemos comentado antes un poco. Claro, estos son básicamente que, pues entiendo que tú pones pues un QR, propio juego de mesa, ¿no? En el cartoncito o dentro, entiendo. Y entonces tú te descargas esa aplicación, ¿no? Y entonces, digamos que la idea está en que tú puedas interactuar con esa aplicación mientras estás jugando. Claro, es decir, esto yo lo veo muy chulo, pero claro, lo que ya lo hemos dicho un poco antes, que claro, tiene sus desventajas. También tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, ¿tú crees que esto de utilizar aplicaciones está bien? ¿Es algo beneficioso? ¿Es algo que a lo mejor en un tiempo, pues como hemos dicho, ¿no? Con el VHS, pues se quedará ahí obsoletas? ¿Cómo lo ves? Yo lo que creo es que es bueno que no haya café para todos. ¿Qué quiero decir?
creo que es bueno que haya opciones. Hay gente que no les gustan las apps y sería un tremendo error que todos los juegos de mesa tuvieran apps. Yo mismo, viniendo del mundo tecnológico, me gusta el tema de los juegos de mesa como a muchos otros para desconectar de pantallas. Eso me lo ha dicho ya gente también. Eso no quita para que sea extremista y no pueda tocar ni una. Que va, hay veces que me gustan las experiencias inmersivas, lo temático, y si me ayuda en eso, genial. Pero voy buscando en el juego de mesa otra cosa. Que sea un complemento me parece bien, porque me gusta la tecnología. Pero bueno, en su justa medida en ese sentido. Pero creo que es bueno que haya opciones, porque hay personas que eso les encanta. Creo que sería un error que, estando donde está la tecnología, pues los juegos de mesa, este sector, no involucrara, no sumara, no complementara con algo de tecnología, pero también sería un error que todo juego de mesa pasara porque añadiera tecnología sí o sí. Eso es lo que me parecería un error. A nivel de apps, realmente hay absolutamente de todo. Tú hablabas también de temporizadores, desde luego. Hablabas de QR. Yo tengo varios juegos, uno concretamente que funciona. Te lo recomiendo muchísimo, Fernando, porque funciona para todo el mundo, para jugones y no jugones. Se llama Hitster. Es un juego de música, donde salen un montón de tarjetitas. Cada tarjetita tiene un QR que tú escaneas. Se conecta con una propia aplicación, una app que tienes que descargarte, que a su vez se conecta con Spotify y suena un extracto de una canción. Y tienes que adivinar el timeline de qué año es más o menos, su autor, el número de la canción, juegas por equipos, pero es de música, no tiene más. Pero a través de, con un móvil, escanear el QR, ya está sonando. Pero eso es un caso menor. Podemos irnos a otros juegos un poquito más potentes en app, como puede ser Mansiones de la Locura, o que tiene temática Lovecraft, o El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, que tiene apps que realmente son una interfaz de interacción durante la partida, que te gestiona el turno, que te gestiona algunas acciones, que hace incluso de automa a los enemigos con los que te vas a enfrentar en el juego de mesa, los va a llevar propiamente la app. O luego una que puede ser excesivamente invasiva, casi un medio videojuego, es la del juego de mesa Descent, Leyendas de las Tinieblas, que la app para mí es la mejor, valorando objetivamente una app de juegos de mesa, por profundidad, lleva toda la narrativa, su música, lleva pues como si fuera un videojuego de RPG, llevas pues cómo vas desarrollando tu personaje, si le has metido una nueva armadura, si quieres hacer un nuevo arma con componentes que en la historia de las aventuras has ido encontrando. Y luego el tablero del juego es un tablero que vas conformando con losetas y con componentes en 3 dimensiones que van saliendo a través de la app y la app te dice que metas. O sea, es una... ya es un ejemplo de ahí ya va integrando. Exacto. O sea, que hay de todo en este sentido. Yo en ese caso he visto alguna, como tú dices, y yo también soy de tu opinión porque yo creo que mucha gente que juega a juegos de mesa, cuando le dices oye, lo hacemos con el móvil, y es como, no. Hay gente que dice así, ¿no? O sea, es un poco desconexión también, y yo creo que eso está bien. Y yo creo que una aplicación tiene que ser algo que acompañe, digamos, que no sea necesario, que no sea en plan, oye, si no usas la aplicación no puedes jugar, porque es lo que hemos dicho antes, puede ser que tenga el móvil sin batería, fíjate la tontería, puede ser que se me haya perdido el cargador, ya no puede jugar. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que son tonterías, pero que a lo mejor nosotros que somos programadores y nos gusta decir, pues lo vas a ver de una aplicación y va a ser, sí, está guay, pero tiene que ser algo que acompañe, algo que, digamos, sea como más cómodo. Es decir, que sea, pues eso, que acompañe y que no sea algo que sea solo la aplicación. Entonces no estoy jugando un juego de mesa, estoy jugando una aplicación. Me lo sacas en versión videojuego y lo juego y ya está. Claro, a ver, cuanto más la aplicación absorba y lleve jugabilidad del propio juego de mesa, se nos va mucho. Claro, te va a dejar una sensación de ¿he jugado más con la pantalla o con el propio juego de los componentes físicos? Hay gente que eso le gusta,
Pero hay gente que dice, hombre, a mí no me importa complementar con tecnología, pero si me queda un pozo de es que he interaccionado más con la pantalla que con Claro. tirar dados, pues no me gusta tanto. Mm. Es lógico, pero cada cosa tiene su público, ¿no? Sí, eso sí. Y ya que estamos hablando de esto, claro, luego hay gente que esto que hemos dicho se lo ha llevado al extremo, ¿no? Y básicamente lo que han hecho es, pues, un juego de mesa tradicional, lo han convertido en versión digital. Es decir, Ajá. esto seguramente habréis jugado alguna vez al típico Monopoly, incluso ahora creo que está el Monopoly Go, que es como, no sé, como la versión móvil del Monopoly. Entonces, claro, ya no es un juego de mesa, ahora es un videojuego. Es decir, el Uno, por ejemplo, hay mucha gente que lo juega así online, ¿no? Con los colegas. Yo qué sé, o juegos de cartas también, bueno, que ya hemos dicho el Uno. Pero digamos que hay juegos que son juegos de mesa y que se han convertido, pues eso, en aplicaciones que es para jugar con los amigos o incluso versión web, ¿no? Claro, esos juegos de mesa versus versiones digitales, ¿tú cómo lo ves? Es decir, ya no estás jugando un juego de mesa, ¿no? O como Ya. tal, estás jugando un videojuego basado en un juego de mesa. Ya, la pregunta yo creo que aquí es ¿por qué y para qué? ¿No? Son dos Mm, preguntas. ¿Por qué te digo esto? Yo no soy muy fan de, o nada fan de herramientas como Tabletop Simulator o como la VGA, que son herramientas para probar juegos y para jugar juegos de mesa profundos, pero en versión digital. Pero pueden tener su porqué. Uno es que normalmente, precisamente en las campañas de crowdfunding o juegos que van a salir, los propios diseñadores hacen esa versión en digital para ayudar al testeo, para ayudar a que llegue al público, para que se pueda integrar, para que se pueda conocer antes incluso de producirlo. Eso tiene un porqué y un para qué, ¿no? Pero también hay jugadores que no encuentran fácilmente, que les gustan ciertos juegos de mesa y no encuentran fácilmente con quién jugar, porque no mm, lo tienen cerca, porque su amigo está de viaje o se ha mudado. Y ahí puede encontrar una manera de jugar ese juego que tanto le gusta con un público que le conecta digitalmente y que están distribuidos en lugares distintos, ¿no? Eso también es un por qué y para qué. Más allá de eso, a mí no me gusta personalmente, porque, mm, a ver, también depende de la vida de cada uno. Yo tengo poco tiempo, entre comillas, y cuando juego un juego de mesa, pues prefiero aprovecharlo en los que me he comprado, ¿no? O mm. quedar para sociabilizar. Pero hay veces que no se puede hacer eso, o que gente no tiene esa posibilidad, o que está en otros países y quiere jugar con otras personas de su mismo idioma. Entonces, el hacerlo accesible está bien y Como tienen alternativa, ¿no? porqués. Sí, sí, Digamos. a mi modo de ver, ¿no? Sí, sí. Claro, ya con el tema de la inteligencia artificial, que también lo hemos comentado. Claro, hoy en día, lo que hemos dicho antes, ya los tutoriales, pues ahora tú vas al ChatGPT y le dices, oye, este juego, dame las instrucciones, ¿no? O incluso, yo creo que han ido más allá y es, yo qué sé, pues dame un ejemplo de cómo jugarías a este juego, vale, y te da como, o estrategias, oye, ¿cómo ganarías, ¿no? ¿Tú cómo crees que ha cambiado el tema de la IA en los juegos de mesa? Bueno, aquí no hablaría tanto en pasado. Está empezándose. ¿Mm? Muy inicialmente. De hecho, te diría que creo que de habla hispana, el único que está haciendo algún tipo de vídeos mezclando los juegos de mesa con la inteligencia artificial ahora mismo soy yo, en Ujú. todos los canales de España. Y la recepción hay de todo. Realmente es verdad que el 99% de comentarios que me llegan Ujú. tienen muy buena recepción. Gusta, agradecen el poder explorar nuevas vías, ahora te pongo algún ejemplo, pero luego también, como en todo sector, también hay sus miedos, y recalco Mm. la palabra miedo porque puede haber gente que te dice, pues no me gusta la IA porque le va a quitar los trabajos a los ilustradores. Y luego a lo Claro. mejor esa persona que te está dejando ese comentario, precisamente si indagas un poco más, es ilustrador. Y es lógico porque
conlleva un cambio, conlleva una adaptación, conlleva una incertidumbre, pero lo que hay de fondo es un miedo comprensible ante la incertidumbre de cómo va a evolucionar esto y más si lo veo como algo que me agresivo, ¿no? Hacia mí. Entonces, hay mucha gente pues que lo mismo que no le gustan las apps, no le gusta la inteligencia artificial, por el motivo que sea, y hay que empatizar y hay que entenderlo. Aunque yo tenga mi opinión que crea que es una herramienta a mejorar, no a sustituir, a complementar, donde nosotros tenemos que dar un valor añadido a partir de ahora, por encima de la máquina, ¿no? Pero es verdad que la inteligencia artificial en términos de integrarse en los juegos de mesa no es algo que haya sucedido aún. Ahora empiezan a hacerse y diseñarse ciertos juegos de mesa con, por ejemplo, ilustraciones de inteligencia artificial. Pero esto está empezando ahora. Y no todos, ¿no? Y además herramientas no sustitutivas. Pero también hay apps que se basan en modelos de inteligencia artificial, como tú decías, para resolver dudas, apps específicas. Aunque te lo puedas hacer tú. Yo, de hecho, decía que estoy mezclando de vez en cuando vídeos de inteligencia artificial aplicada al mundo de los juegos de mesa, donde doy casos de uso, no como creador de juegos, sino para el jugador. El primero que hice fue cómo ChatGPT te puede ayudar a responder dudas sobre reglas de juegos de mesa, como tu asistente de reglas. Sí. Y donde enseñaba y fue un poco... Mucha gente que no está habituada a usar la IA estaba alucinando de ¿se puede hacer esto, no? Claro, o sea, es que eso es lo que te digo, para no tener que estar, hostia, me voy a ver el vídeo pues pum, ya tienes esto. Claro, pues casos como, por ejemplo, el primero que hice fue esto, darle un manual a ChatGPT y hacerle preguntas por voz y que me conteste por voz, incluso habiéndole dado el contexto y un prompt básicamente para darle una instrucción de que me ayude a resolver dudas, hacerle una foto instantáneamente, una carta que no sé interpretar, pasársela a ChatGPT y a la luz del manual y el contexto que tiene, interpretarme la carta, sin tener que yo dedicar tiempo a un manual que a lo mejor tiene 50 páginas el manual. Luego, otro caso que hice es con la versión de streaming, de video streaming, ¿no? que tiene ChatGPT. Hice una partida emulada donde yo jugaba contra ChatGPT porque él veía lo que yo estaba jugando. Pero bueno, también viendo hasta dónde llega, que tiene que mejorar. El último vídeo hice un caso de uso, uno de los últimos para jugar para que me ayude en campañas de rol como máster, en otro caso para que me haga una campaña de un juego de mesa que no tiene campaña, la última, el cómo ayudar a hacer mapas sobre juegos de mesa que se basan en mapas y que a lo mejor ya los he hecho todos y me quiero hacer mis propios mapas. Es que las posibilidades son muchas, enormes. Porque cada mes, por no decir cada semana, en términos de inteligencia artificial, vienen novedades y esas novedades dan posibilidades a nuevos casos de uso en todo. Y en lo que nos ocupa de juegos de mesa hablar, pues también. Claro. Incluso yo diría que, no sé si ya ha pasado, pero vamos, no me extrañaría nada que lo pusieran como etiqueta de este juego se ha generado con IA, ¿sabes? Sí, de hecho... O por lo menos parte. Es decir, lo que tú Claro. decías, ¿no? Del ilustrador, aunque no sea todo, pero yo creo que llegará a un punto donde le dices a ChatGPT, oye, mira, quiero hacer un juego de esto. Dame reglas, ¿sabes? Un poco... Sí. O por lo menos a nivel de ayuda. Legalmente no hay obligatoriedad hasta donde yo sé, pero sí que es verdad que la comunidad suele preferir, oye, si este juego ha sido diseñado en alguna parte por inteligencia artificial, quiero saberlo, ¿no? Pero también es verdad que en algún momento en los créditos hay que poner a quién ha sido el ilustrador. Hoy por hoy, de los proyectos que yo conozco, hay ilustradores que se han servido de herramientas de IA. Hoy la IA no está de momento, para que sea un agente que lo haga todo por ti y que tome las decisiones por él mismo, no sin indicaciones tuyas. Claro, sí, pero bueno. digo. O sea, yo creo que es eso, una buena herramienta, pero claro, es decir, sí, todos tenemos miedo. O sea, bueno,
O sea, yo estoy esperando que me quite el trabajo ya. Digo, coño, pues mira, así no trabajo más. Así ya- digo, yo, si los programadores estamos todo el día con el ChatGPT, muchos que están con el ChatGPT, yo de vez en cuando lo uso. O sea, hay que saber. Yo siempre digo que hay que saber usarlo. Es decir, esto de que me lo hace todo. Digo, mira, yo hay veces que le digo hazme esto y no me lo sabe hacer. O sea, yo pongo un ejemplo muy chorra, además, ya que estamos con esto, pues también me sirve. Un bingo, que bueno, no puede introducirse dentro del juego de mesa, pero para que os hagáis una idea, un bingo. Yo qué sé, quiero que me hagas. Sabéis que hay bloquecitos, ¿no? Entre medias que están huecos, y yo me enteré de que básicamente esos huecos de entre medias, esos vacíos, pues no son aleatorios. Es decir, tienen que tener una serie de reglas, ¿no? Por así decirlo. Que esto es una cosa que yo vi y dije, mirando varios patrones y tal, que esto lo saqué yo porque sí. Entonces, yo le dije, oye, ChatGPT, quiero hacer esto, además lo hice en un vídeo en Java. Quiero que hagas esto en tal. Y no me lo sacó. Lo tuve que hacer yo al final. A lo mejor ahora me puede hacer más ayuda. A lo mejor no hice yo el bien pron. Eso es otro tema. Pero es eso. Al final hay que saber utilizarlo. Yo hay cosas que lo utilizo para, oye, pues esto, mira, esto que me voy a tirar un rato copiando y pegando. Pues oye, ¿cómo? Házmelo tú. Y ya está. Yo me acuerdo una base de datos de Pokémon, ojo, que la hice en el canal. Y que estuve, y es que me acuerdo, o sea, no me acuerdo qué día fue, pero ese día tenía que haber tenido ChatGPT, porque era básicamente introducir Pokémon, los 150 primeros, básicamente los metí en base de datos, básicamente, o sea, y no eran muy largos, pero me tiré una tarde, quiero decir, si eso se lo digo yo a ChatGPT ahora, es que lo pienso, siempre lo pienso esa tarde, digo, joder, es que había tardado a lo mejor pues una hora o 20 minutos, no lo sé, pero Bueno, es eso. totalmente, y de hecho, también hay que saber, como dices tú, qué utilizar. No Sí. solamente un buen prompt, no solamente un buen contexto, sino la herramienta indicada. No todas las IAs son Sí. la mejor en cada cosa. Por ejemplo, en términos de codificación, la mejor o de las mejores no es ChatGPT, sino Claude de Anthropic, ¿no? Entonces, esa es muy buena para temas de codificación, pero estos son asistentes de inteligencia artificial generativa. Hace poco me dieron acceso a un agente de inteligencia artificial, subrayo la palabra agente, chino, que es Manus, y que hace concatenación de tareas complejas. Y de hecho le pedí que me indagara un informe de ventas, me realizó una comparativa, estuvo en una máquina virtual aparte trabajando como si fuera mi becario virtual, y además le dije, y todo este resultado me lo vas a publicar en un dashboard interactivo, y me generó un dashboard Mira. interactivo con toda la información que volcó él solo. Ostras. Entonces esto va evolucionando, va Joder. evolucionando. Y siguiendo con el tema de la IA, claro, luego también, que las está comentando, el tema de los juegos de rol también habrá cambiado con el tema de la IA, porque para que no lo sepa la gente, ¿no? Digamos, el típico juego de rol, que ahora también pues hay muchos videojuegos y tal, que es lo de pues tiro los dados, avanzo, pues soy tal personaje, ¿no? Esto creo que lo hemos visto, ¿no? Tipo dragones y mazmorras, ¿no? De soy un caballero y tengo que luchar por no sé qué, ¿no? Cosas Sí, sí, así. sí. Claro, ahora con el tema de la IA, ¿cómo digamos, ha aportado? Pues está empezando. O sea, Mm, hasta donde yo sé, no hay nada que haya integrado. Ahora lo que hay, pues son juegos de rol, pues como siempre ha habido con sus suplementos de texto, que puedes encontrar PDFs de esos suplementos, pero no, hasta donde yo sé, no hay un juego de rol basado en IA. mm. Yo hice un GPT, una aplicación basada en ChatGPT, donde entrené un GPT que hiciera de máster, entre otras cosas. Y que pasándole un poco ese suplemento de rol, más como a nivel de internet la información con la que ha sido entrenado ese GPT y las directrices de configuración que yo le di. Y hay gente que le fascina y hay gente que no quiere ni tocarlo. ¿Por qué? Porque él no Lo busca quiere eso en una vivir, ¿no? experiencia de rol. Claro. O tiene una reticencia porque él es programador, piensa que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, entonces no quiere en inteligencia Sí. artificial en absolutamente nada. Vuelvo a lo de empatizar, ¿no? Y entender un poco la realidad. Pero no, hasta donde yo sé, no hay
nada oficial o creado un producto basado en inteligencia artificial de rol. Hombre, pero estaría bien, ¿no? Es decir, algo como que fuera, creo que se llama Master, ¿no? Sí. Que es un poco el que va como guiando, ¿no? Es decir, que sea algo como preestablecido, uno de estos ChatGPTs como propios que puedes hacer custom, no sé cómo se llaman. Sí. Y que sea en plan de, mira, pues vamos a jugar a tal juego. Estamos 1, 2, 3, somos 4. Yo soy el caballero, tú eres el no sé qué, tú eres el arquero, no sé qué. Y quiero que nos vayas guiando hacia esta aventura, ¿no? Entonces, ¿sabes? Que sea como el máster, ¿no? Que hay veces que yo creo que hay gente también que le puede dar pereza porque tiene que estar hablando, ¿no? Constantemente y tal. Yo no lo sé, que a lo mejor O sí, vuelvo a a lo mejor decir, no. o hay gente es que si no queda no puede jugar y a lo mejor Claro. no tiene con quién quedar y eso ya le habilita una opción de poder jugar en solitario. Claro, Entonces, también, es decir, puedes jugar con ChatGPT, es decir, que te vaya, venga, pues soy yo el caballero y voy a tal, ¿no? exacto, Y que sea él el máster, porque si no uno es máster, ¿no? Es un poco raro exacto. también, pero bueno, oye, por poder, todo se puede hacer, que eso es lo importante. Pero al final, ChatGPT, pues oye, ¿que le quitará trabajos? Bueno, pues no lo sé, pero también va a crear muchos, es decir, eso También sí, pero opino bueno. igual, opino igual. Y claro, otra cosa que también, el tema de los juegos de mesa, digamos, los juegos de mesa hoy en día, igual que los videojuegos, igual que las webs, igual que otras cosas, también son accesibles. Esto es un tema que hemos hablado Imagino, y sin bastante. ser yo experto para nada, imagino que no lo suficiente. Imagino, a lo mejor puedo citar algunas cositas como algún juego como Cascadia o como que a lo mejor se apoya, o en términos de aplicaciones que puedan hacerte una narración de las reglas para el que tenga una dificultad Que sea visual. con algo con tecnología, ¿no? Que sea un Claro. audio, por ejemplo, ¿no? Claro, pero tanto como todos los componentes, que haya un patrón, como una regla o como un reglaje europeo, como precisamente en las aplicaciones va a entrar en vigor, creo, en este 2025 por la Unión Europea, pues un reglaje Sí. para las aplicaciones accesibles. Eso llevado al mundo físico, de componentes físicos de los juegos de mesa, pues sin ser yo un experto en esta parte, pues imagino que se atenderá a eso, pero también imagino que no lo suficiente. Claro, eso. ¿Y cómo se podía hacer, por ejemplo, un juego de mesa accesible? Que eso también yo creo que es una pregunta. Porque, claro, una web, pues sí, tienes lo del contraste de los ojos, tienes el modo oscuro, por ejemplo, tienes que Claro, puedas navegar. Pero, claro, en un juego de mesa, por ejemplo, ¿cómo haces un dado accesible? claro. ¿No? Quiero decir, es decir, le puedes poner que hago que sea un botoncito y salte. O sea, además, no sé si te acuerdas, pero bueno, eso ya no es de tecnología. Yo me acuerdo que había, creo que eran los parchís antiguos, estos que tenían como en el centro un algo que tú pulsabas Ujú. y era como un dado dentro y que ya solo se movía. Por ejemplo, yo qué sé. O sea, Claro, puede ser, o puede ser dados que realmente tengan sonido y cuando salen digan por ejemplo, también, mira. lo En digan en plan, voz alta, 7. o ¿Sabes? una aplicación realmente donde le das un número y aleatorice un resultado y También. lo diga. Pero bueno, eso también volvemos a lo mismo. Muchas veces el hacer un juego accesible, que en términos de arte, de diseño, sea igualmente atractivo, normalmente conlleva un sobrecoste. Primero También. porque tienes que meter a gente que sepa de accesibilidad, yo no sé, y que sepa de los patrones y que sepa a qué grado de accesibilidad se quiere llegar. En Claro. accesibilidad web hay diferentes estándares a los que puedes llegar, ¿no? Y eso todo es un sobrecoste, ¿no? Entonces, Es no, que no es tan son fácil. cosas alucinantes. Esto lo hemos hablado aquí, por ejemplo, el tema de accesibilidad web. Y claro, cuando hablamos de accesibilidad, yo siempre pienso en persona ciega o Ujú. persona sorda, que yo creo que es como el estándar, ¿no? Pero claro, Sí, sí. esto lo hablamos aquí con Mía Salazar. Yo qué sé, por ejemplo, los colores de la pantalla, pues si tienes un Ujú. poco de Daltonismo. astigmatismo, por ejemplo. No, Eh, daltonismo, decía eso, daltonismo. daltonismo, perdón. O yo qué sé, o te rompes un brazo. Y básicamente, pues no puedes navegar bien. Es decir, Ujú. no puedes. Lo típico de que tienes que clicar y pulsar una letra, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o incluso para personas mayores, que no es Ujú. para una persona discapacitada como tal, pero claro, Ya. que sea accesible. Pero bueno, son cosas que, oye, seguramente. Yo creo que irán avanzando, yo creo que como en todo al final. Pues Y claro, es lo que dices quiero tú, pero pensar que yo lo veo sí. complicado. Quiero pensar que sí. No, no es fácil, no es fácil, pero hombre, quiero pensar que sí, ¿no? Porque es verdad que
que la diferencia muchas veces es que los que no tenemos esa dificultad no nos ponemos realmente en Claro. la piel, ¿no? Eso ya, yo creo que es más diseño como tal, es Sí, decir, sin duda, sin duda. y claro, tiene que ser algo como muy pensado para, oye, pues este juego va a estar pensado para tal persona, es decir, para lo que dice el tema del grado, que eso también es importante, o sea, tienes que hacerlo porque, claro, tú puedes hacer lo del dado, por ejemplo, y dices, ya, pero es que los sordos no lo van a escuchar. Ya. Tienes que ponerle también algo lumínico o que se vea. Entonces, claro, son muchos factores. También otro tema es, también como, digamos, avanzando más con juegos de mesa, que no sé si existe ahora, pero yo es que siempre estoy con ideas aquí raras. Yo ya lo hice aquí con Tony Ram, que era con el tema de mindfulness. O sea, que yo le dije de, oye, retiros de realidad virtual. Digo, eso estoy seguro que lo petaría. Con el tema de los juegos de mesa, ¿existen, digamos, con realidad virtual como que tú puedas jugar? Así, o sea, como si estuviéramos, o sea, como si tú estás en tu casa y yo estoy aquí y podamos jugar una partida de algo. Pues, a ver, existe en cuanto a que como tenemos los juegos de mesa digitalizados en plataformas digitales como las que mencionábamos antes, pues es verdad que la tecnología también está haciendo cositas en términos de realidad aumentada. Ahora, ¿se comercializan físicamente juegos que tengan componentes o aplicaciones que conlleve que tú tengas unas gafas de realidad virtual? Que yo sepa, no. En el ámbito digital, sí. Pero que yo sepa, no. ¿Que es un mundo que puede ser en auge? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Hombre, hay posibilidades. en su día se hablaba en el ámbito tecnológico nuestro, se hablaba del metaverso. El Sí. metaverso fue eclipsado por el auge de la inteligencia artificial generativa. Pero el metaverso como evolución propiamente del tema de la realidad aumentada, yo creo que llegará y me parece interesante. Me parece interesante el que podamos jugar tú y yo, cada uno en su casa, a un juego de mesa, pero con un contacto físico. Pero nuevamente, esa tecnología también conlleva un sobrecoste, ¿no? Y para Exacto. unos Y más productos realidad virtual. Que es decir, y una inversión. que no todo el mundo tiene una gafa. Porque me dijera, bueno, sí, voy Exacto, a coger, espérate, voy a coger la segunda gafa virtual que tengo porque, claro, exacto, son carísimas exacto. y van cambiando constantemente. Este concepto que dices tú, yo creo que es muy importante porque ¿qué editorial o qué crowdfunding se va a hacer ahora mismo de un juego que pivote sobre la realidad aumentada sabiendo que el 90 y muchísimo por ciento del público objetivo tendría que hacer una sobreinversión para comprarse unas gafas que solo le van a valer para este juego de mesa y no utiliza en otros A lo ámbitos de la mejor para vida? 4 tardes que, bueno, ni 4. O sea, a lo Claro, mejor otra cosa es para... que socialmente pues ya nos relacionemos en ámbitos del trabajo o en otros ámbitos a través de la realidad aumentada. Meter eso dentro de, o meter el hobby de los juegos de mesa en una realidad ya asentada, imagino que conlleva un riesgo menor. Hoy en Claro. día hay posibilidades, pero hay más riesgos que Es que es posibilidades. complicado, ¿eh? Pero, o sea, yo te digo, yo creo que si en un día se abarata en un futuro, que nunca se sabe, Ujú. pues oye, yo no lo veo mal de, pues eso, en plan de, venga, vamos a echarnos un parche. Y nos echamos un parche como tal. Que bueno, que para eso tienes una versión digital también, pero bueno, es diferente, quiero decir, ese contacto como tal. Pero bueno, sí, yo creo que con lo que tú dices, lo de la realidad aumentada, no sé si hay alguno ahora mismo, hay alguno de, digamos, que utilice realidad aumentada, yo que sé, que a lo A- mejor a ni- lo pases a- ahí al tablero y haga algo. Sí, a nivel digital, por ejemplo, el Catán que mencionábamos antes y otros, hay versiones para realidad aumentada. O sea, el Catán, he visto el otro día, vi de alguien también en Instagram que lo usaba, no recuerdo bien el juego, pero era una de las novedades últimas. Pero como tablero físico y demás, que yo haya visto, no. Mm. En Sí, modelo digital, sí. es que es complicado. Yo creo que es un terreno que es muy específico y además es que yo creo que es lo que hemos dicho antes, que al final la gente que juega juegos de mesa, la gran mayoría, digamos que es para socializar. Entonces, claro, Y desconectar. Sí, le sí, sí. estás quitando, entre comillas, le estás metiendo más inversión y menos socialización. Entonces, Sí, sí.
Bueno, Sí, es pero verdad. oye, nunca se sabe. Que en un futuro, a lo mejor estamos todos ahí a lo Blade Runner, ¿no? Puede Todos ser, puede conectados, ser. o a lo Matrix, y oye, ¿qué dices? Mira, me voy a echar una partida y luego me voy al billar. Y luego me voy al metaverso del Zuckerberg, que sigue exactamente igual. Sí. Lo pusieron. Bueno, pues yo con esto no tengo más preguntas, Edu. No sé si a ti se te ha quedado algo ahí en el tintero. No, 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 hemos tocado muchos palos, todos muy interesantes, todos muy, muy en auge, Muy muy en auge tecnológicos también, y que para muy eso está el canal este. tecnológicos, sin Exacto. duda, sin duda. Así que no, no, un placer haberlo hablado contigo. Bueno, antes de acabar, una cosa que hacemos aquí, Edu, en el canal, es que pienses en alguien para que venga aquí al canal, ¿vale? Sobre un tema. Por ejemplo, puede ser algo técnico, puede ser algo no técnico, puede ser alguien que, por ejemplo, complete todo esto que hemos hablado. Pues oye, mira, yo conozco, sigo a tal youtuber que, yo qué sé, que hace tal cosa. O a lo mejor un tema totalmente aparte. Que mira, yo aparte de esto, pues soy fan de, no sé, tal historia. Ujú. Y digo, y me encantaría que hablaras con él, por ejemplo, no sé. Es decir, siempre y cuando sea algo, o sea, sea algo de tecnología como tal. ¿A ti qué se te ocurre? A nivel tecnológico y saliendo ahora de hablar bueno, de inteligencia artificial, pues me parecen pues, algunos canales de YouTube y expertos en inteligencia artificial como John Hernández o Xavier Mitjana, pues creo que son grandes expertos Ujú. que en el ámbito tecnológico y concretamente de la inteligencia artificial pueden ser interesantes. Pues mira, yo me los apunto. Y que, por cierto, esta entrevista, también tengo que decir, bueno, no en ti concretamente, Edu, pero el tema también ha sido fue propuesto, además, por Jordi Vives, que bueno, un juego de mesa también, yo recuerdo que ella también estaba buscando, pero el tema de meterlo con el tema de rol y tal, eso sí lo dijo él, que le gustaría. Así que bueno, oye, pues mira, tu canal, que ya os digo, os voy a dejar por ahí abajo el enlace, por si le queréis echar un ojo. Que si os gusta la tecnología, pues oye, y los juegos de mesa, pues yo creo que es lo mejor. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Edu, por Un pasarte. placer, un placer. A ti por invitarme. Y nada más, todos los que nos habéis estado viendo hasta ahora, que hemos dado una turra, siempre digo la turra buena. Y todos los que nos habéis estado escuchando en Spotify, muchas gracias. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.